declara a Venezuela persona non grata a embajadora de la Unión Europea en el país sudamericano. Cuba conmemora hoy el aniversario 126 del reinicio de las guerras de independencia. Ofrendas florales a título del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, general de ejército Raúl Castro Ruz, y del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, distinguieron la ceremonia militar frente al mausoleo donde descansan los restos del apóstol de la independencia de Cuba en el cementerio Santa Ifigenia de la ciudad héroe. Retumban las tumbas y los mármoles en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba con los acordes de un himno de combate, el de antaño, el de siempre. No hay disimulos para marchar con solemnidad en el Camposanto, ni para reverenciar a los que con decoro nos legaron patria y dignidad. Es 24 de febrero, día en que los mambises unidos por José Martí lanzaron un grito de libertad en la Cuba colonizada de 1895, cuando el espionaje español acechaba con fuerza a los insurrectos, cuando el escepticismo no era poco, cuando la aristocracia idealizaba los conceptos de anexión. Por eso todas las miradas apuntan hoy hacia este mausoleo donde reposan los restos del apóstol de la independencia de Cuba. A Martí, como principal gestor de la guerra nueva contra España, llegan las flores en símbolo de respeto, con ofrendas dedicadas en su nombre, a título del general de ejército Raúl Castro Ruz, del presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, y del pueblo de Cuba. Las máximas autoridades de la provincia, encabezadas por el miembro del Comité Central del Partido, Lázaro Espósito Canto, héroe de la República de Cuba, honraron con rosas la cripta del maestro y las tumbas de insignes patriotas como Carlos Manuel de Céspedes, Mariana Grajales y Fidel. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarrabel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, evocó los 126 años del reinicio de las gestas de independencia en nuestro país y calificó este 24 de febrero como un día para contar y cantar la historia. A través de su cuenta oficial en Twitter, el mandatario recordó las palabras del héroe nacional cubano, José Martí, y suscribió: de amar las glorias pasadas se sacan fuerzas para adquirir las glorias nuevas. En otros tweets, Díaz-Canel destacó el espíritu de patriotismo de los cubanos, aseguró que la historia nos invade con su fuerza y apuntó: Cuba amada, solo quienes pueden prescindir de tu luz y tus esencias reniegan del honroso sacrificio que supone consagrarte la vida. Qué honor servirte en horas difíciles. Así lo escribió el presidente de la República de Cuba y ratificó la vigencia de la frase de Martí dirigida al patriota cubano Juan Gualberto Gómez antes del alzamiento del 24 de febrero de 1895. Conquistaremos toda la justicia, y dijo que en ese afán no nos cansaremos. El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, encabezó este miércoles un intercambio con productores agrícolas de la provincia de Matanzas. El tema central fue la implementación del ordenamiento monetario en el sector. En el encuentro se informó acerca de los ajustes de tarifas y precios para la actividad agropecuaria, aprobados recientemente a partir del análisis con las bases productivas. La reducción de los precios de la electricidad para el bombeo de agua y riego de los cultivos, así como la de los servicios agroindustriales para asistir a las siembras y cosechas, fueron temas debatidos. El costo de la fumigación aérea del arroz constituyó preocupación para los productores del grano. La subida del precio del arroz solo aumenta en 0,6%, 0,7% del precio que tenía. Y los insumos que hoy y los servicios que nos brindan hoy están, por ejemplo, los combustibles suben 7 veces, la aviación 11 veces el precio que tenía, los fertilizantes 4 veces, y así sucesivamente pudiéramos darle algunos otros ejemplos que también suben los costos. Es verdad que el precio sube menos que los costos, sí, pero lo que estábamos tratando de lograr con este precio de 1.439 era mantener los 1.300 pesos de utilidad por tonelada. Sí.
Ya no va a ser 5.439, va a ser 5.819, con reducción de 4 conceptos de gasto: tarifa de aviación, agua, electricidad e insumos de la empresa. Lo que más yo pago son mil y piquito de pesos de corriente. En el año pasado y en este año tengo todos los vales aquí. De insumo nada más tengo gastado aquí 43.000 pesos cuando me entró el abono y el insumo, más 30.000 pesos ahora de corriente, 34.000 pesos de corriente. Me parece que no me va a alcanzar las 4 hectáreas esas para pagar toda esa cantidad de dinero que tengo que pagar. Otra información de interés para los agricultores constituyó la reducción de un 60% del costo de los piensos nacionales para la cría de cerdos, así como los ajustes en el pago de la producción de leche y su acarreo. Uno se percata cuánto todavía hay que seguir interpretando desde el diseño a la materialización práctica, fenómenos que se dan en la vida cotidiana, y es lo que más rico hace el desarrollo del proceso. La reunión da continuidad al intercambio permanente con los productores y expresa la voluntad del gobierno cubano de perfeccionar y ordenar la economía a partir del diálogo certero desde la base con quienes brindan su aporte a uno de los programas más sensibles, como es la producción de alimentos. En Matanzas, Ángel Rodríguez Pérez y Karel Ricardo Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un área que permaneció en cuarentena en la Isla de la Juventud quedó abierta este miércoles. Sin embargo, cintas de aislamiento fueron situadas en otros 2 repartos a partir del incremento de los casos positivos. Entera del reparto Abel Santa María en Nueva Gerona, entre sus habitantes perdurarán decenas de sensaciones, anécdotas, casi 20 días aislados sin poder salir de la vivienda, aunque se entienden las razones, resulta difícil. Nos percatamos cuán vulnerable podemos ser, nos vemos de otra manera y sobre todo se aprende a valorar lo importante, como la solidaridad de los que, no sin riesgos, estuvieron allí para atender sus necesidades. Súper bien, diría yo, súper bien, honesto, bueno, en fin, no sé qué decir, pero eso es lo máximo, lo máximo. Solamente han hecho enaltecer la Revolución Cubana. Pienso que han puesto muy en alto la sensibilidad del pueblo cubano. Muy satisfecha, muy agradecida con el trabajo que ellos han realizado, poniendo bien en alto que patria es humanidad. Pero el establecimiento de otras 2 zonas en cuarentena muestra lo complicado de la situación epidemiológica del municipio especial hoy. 42 pacientes ingresados en el hospital y más de 200 personas en centros de aislamiento conforman el panorama. Nadie imagina siquiera cuándo todo esto pasará. Ya es casi un año de miedos, trabajo intenso, proezas anónimas, casi un año posponiendo sueños. Ojalá y todo lo que hacemos hoy y lo que hemos sentido sirva para conformar un mundo mejor mañana. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Echamos un vistazo a la actualidad internacional. El gobierno de Venezuela declaró este miércoles persona non grata a la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brilante Pedrosa. Según funcionarios del gobierno bolivariano, esa decisión responde a las medidas coercitivas impuestas a 19 funcionarios venezolanos por considerar el bloque europeo ilegítimas y falta de garantías las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre. El canciller venezolano entregó a la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, la misiva declarando la persona non grata y le dio un plazo de 72 horas para que abandone el país. En el texto argumentan que Europa interviene en los asuntos internos de la nación suramericana. Por decisión del presidente Nicolás Maduro, le hemos entregado en sus manos a la señora Isabel Brillante, quien en los últimos años fue la jefa de la delegación de la Unión Europea en Venezuela, la declaratoria como persona non grata, de acuerdo a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Se le da un plazo de 72 horas para abandonar el territorio venezolano.
Horas más tarde, Arriaza entregó notas de protestas a los embajadores de Francia, Alemania, Países Bajos y España por actuar, según explica el texto, con mala intención y fomentar ataques contra Venezuela. Además, les hizo llegar un ejemplar de la Constitución de la República de Venezuela y la Carta de Naciones Unidas. El jefe de la diplomacia venezolana explicó que esas medidas se toman de acuerdo a la Convención de Viena y exhortó a la Unión Europea a hacer análisis reflexivos y repasar los manuales de los derechos internacionales, así como las leyes, las constituciones de otros países, para que tomen un rol de equilibrio y dejen de ser un apéndice de Washington. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. La organización Unidad Indígena del Pueblo Aguá de Colombia informó este miércoles que el líder indígena Marcos Pay fue asesinado. En un comunicado de la organización aseguran que el líder del municipio de Tumaco fue detenido por un grupo armado irregular para luego torturarlo y asesinarlo. El homicidio es reconocido como la masacre número 15 y con él ya suman 26 los líderes sociales muertos en Colombia en lo que va de año. El documento señala que este hecho es una muestra más del abandono institucional de las regiones rurales, especialmente en los territorios indígenas. El gobierno de Estados Unidos determinó reabrir en Texas una instalación para 700 niños inmigrantes que cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos sin sus padres. La decisión ha despertado polémicas entre demócratas y republicanos debido a que en el pasado el actual mandatario criticó duramente las instalaciones similares que utilizó Donald Trump en el verano de 2019. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que la política del gobierno actual no es repetir políticas anteriores y aseguró que se trata de un hecho temporal para promover protocolos de seguridad debido a la COVID-19. El nuevo gabinete advirtió hace algunas semanas que no es momento de cruzar fronteras y los migrantes irregulares serían rechazados en su gran mayoría. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y los viceprimeros ministros, comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez e Inés María Chapman Guau, encabezaron el primer encuentro de la dirección del gobierno con investigadores y expertos que contribuyen al desarrollo de uno de los sectores estratégicos del país, la energía. Cuba continúa profundizando el papel de la ciencia y la innovación como un importante pilar en la gestión de su gobierno. A la exitosa participación de investigadores y expertos de diferentes instituciones nacionales en el enfrentamiento a la epidemia de COVID-19 y la posterior extensión de esa experiencia al programa de soberanía alimentaria y nutricional, se suma a partir de esta semana otro de los sectores estratégicos del país, el de la energía. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez recordó que la Revolución Cubana promovió desde su triunfo una activa política del conocimiento, encabezada por el pensamiento y la acción de su líder histórico, Fidel Castro Ruz. El trabajo realizado a lo largo de 6 décadas ha permitido crear capacidades de ciencia, tecnología e innovación bien articuladas con la sociedad. Tal es el caso del hoy grupo empresarial BioCuba Pharma, donde la actividad científica ha devenido también fuerza productiva y comercial. Ejemplos similares existen en otras esferas, pero, admitió el mandatario, su desarrollo no ha sido uniforme. Tenemos que reconocer que el sistema de ciencia, tecnología e innovación en Cuba está débilmente interconectado. Hay una insuficiente interconexión entre el sector del conocimiento, o sea, las universidades, el sistema productivo de bienes y servicios y los territorios. Por ejemplo, una de las cosas que caracteriza la situación de Cuba es que el potencial científico y el potencial de innovación fundamental en nuestro país está en las universidades. Después están en las entidades de ciencia y tecnología y muy débilmente en el sistema de producción de bienes y servicios. Entonces, estamos hablando fundamentalmente del sistema empresarial cubano. El jefe de Estado consideró que estas carencias limitan el impacto del conocimiento en la implementación del Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030 que defiende el país, aunque reconoció que en los últimos años se ha avanzado en la aprobación de una política para la ciencia y la tecnología y un grupo de normativas que favorecerán su impulso. Transitar a un momento superior en los vínculos ciencia-gobierno es hoy el principal reto. Y el camino, una de las vías por las que nosotros creemos que podemos transitar, es con un sistema de gestión de gobierno
para la ciencia y la innovación, basado en ciencia e innovación, que puede evolucionar a un modelo de gestión de gobierno para la innovación. Recordó Díaz-Canel que la tradición cubana, los documentos programáticos del país, la visión de la nación y el debate internacional corroboran la pertinencia de un sistema de gestión gubernamental de la actividad científica e innovadora. Para lograrlo son necesarios varios factores. Queremos tener una actividad de gobierno involucrada en esto, potenciando, tratando de liderar ciencia e innovación. Tenemos que tener un sector productivo que realmente sea innovador. Eso lo tenemos que construir. Hoy nosotros no tenemos realmente un sector productivo innovador. Tenemos que tener un consenso alrededor de lo importante que es la ciencia de la sostenibilidad y la gestión de la ciencia de la sostenibilidad. Tenemos que tener un marco referencial y financiero que apoye esa gestión de innovación. Tenemos que tener un desarrollo del potencial humano y tenemos que también tener un fuerte sector del conocimiento que apoye todo esto. Insistió el presidente en la necesidad de contar con un sistema de formación doctoral en las empresas que garantice allí la actividad innovadora y de un marco institucional y jurídico para la ciencia y la tecnología. Informó que se avanza en la creación del Consejo Nacional de Innovación, adscrito a la Presidencia de la República, y destacó la importancia de que la investigación y el conocimiento se consoliden en los municipios. En este primer encuentro se presentaron los resultados del trabajo desplegado por el Consejo Técnico Asesor del Ministerio de Energía y Minas, órgano consultivo existente desde el extinto Ministerio de la Industria Básica y compuesto por un ejecutivo, 13 miembros e invitados permanentes. Este instrumento constituye una importante herramienta para dictaminar y asesorar las actividades de ciencia técnica y desarrollo perspectivo de los sectores energético, geológico y minero del país, y así favorecer la correcta toma de decisiones. El presidente Miguel Díaz-Canel anunció que en próximos días se realizarán encuentros similares con otras esferas de la vida económica nacional. Una prueba de la voluntad del gobierno cubano de intensificar cada vez más la participación de la ciencia y la innovación en la solución de los grandes desafíos que hoy enfrenta la nación. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. El equipo de Pinar del Río empató hoy el playoff semifinal contra Granma a 2 victorias por bando. Los velleros se impusieron esta tarde con marcador de 5-3, aprovechando el coraje y la disposición del reaparecido Josmani Torres, el excelente relevo ganador de Giovanni Cruz y la pésima defensa de los granmenses que le acomodó el triunfo al elenco pativerde. Una vez más, el hombre proa del line-up pinareño, Juan Carlos Arencibia, vuelve a encabezar la ofensiva de su equipo al pegar de 3-2 con par de remolques. Como incidencia adicional, los 2 pitchers abridores explotaron en el 6º inning hoy. O sea, que en Cuba todavía no tenemos costumbre de decirle al lanzador abridor: usted terminó en este inning, venga ahora el relevista abriendo entrada. Increíblemente los directores, y no solo los de hoy, sino varios en Cuba, prefieren traer casi siempre a los relevistas con la situación complicada. Vamos ahora con algunas declaraciones enviadas desde la burbuja espirituana por nuestro colega Javier Alejandro Brito. Ha sido un campeonato que ustedes saben que ha estado lleno de obstáculos para nosotros, pero creo que la palma para ese equipo de nosotros que no se ha rendido durante todo el campeonato. Cada uno ha entendido cuál es el rol que le toca, han salido de dar la vida ahí. Todos los Reyes salieron en contra de nosotros hoy, en el partido de hoy. Por lo tanto, repito, el equipo penal hizo mejor que nosotros. Para ser nuestro mejor pitcher, toca mañana por la rotación. Trataremos de hacer el mayor esfuerzo para irnos arriba al entrenador. El final está jugando bien, no podemos decir que es un equipo fácil, pero es nuestro mejor lanzador y por lo tanto tenemos toda la confianza en él para el partido de mañana. Después de 3 meses sin lanzar es muy difícil, el cambio del clima, todas esas cosas siempre te afectan, pero no, ellos me dieron la posibilidad y gracias a Dios pude cambiar el juego, que era lo importante, dejarlo pegado y bueno, para que el bullpen hiciera el trabajo, en este caso Iván de Cruz, que es un gran lanzador. Un equipo de Granma que están muy bien a la ofensiva, están bateando todos bien y bueno, me preparé bien, traté siempre de colocar los lanzamientos bien ubicados, los comandos, los picheos con buenas intenciones para que así poderle ganar y restarle fuerza a todos.
Por otra parte, el saltador de longitud Juan Miguel Echevarría mantuvo su invicto en la actual temporada bajo techo al ganar hoy el Meeting de Madrid en España. El camagüeyano se impuso con salto de 8 metros y 14 centímetros en su primer intento. Por cierto, a pesar de la victoria, Juan Miguel volvió a mostrar hoy dificultades al entrar en la tabla de despegue, dejando muchos centímetros. Hoy Echeverría solo pudo superar una vez la barrera de los 8 metros. En cuanto al fútbol, hoy el Real Madrid ganó 1-0 frente al Atalanta en la Champions y el Manchester City venció 2-0 al Mönchengladbach. Mientras, en la Liga Española, el Barcelona recuperó hoy un partido pendiente contra el Elche y lo ganó 3-0 con doblete de Lionel Messi. Por otra parte, hoy está de cumpleaños la querida emisora Radio Rebelde, nacida el 24 de febrero de 1958 en plena Sierra Maestra y que desde hace muchos años, además de su encomienda política y social, es la planta radial de los grandes triunfos del deporte cubano. El lanzamiento del corno, Azúcar avanzando, 3 golpes de mosca y lo tiró para Tonga. Fly alto, largo, por la banda del Like Center, la bola se va elevando, va a cruzar Zulia, Calatayud, le tratan de dar alcance, pero nada, corrido fácil, tiempo oficial de carrera. 5 segundos, Mijaíl López, victoria, victoria de Mijaíl López. Ahí está entrando en la primera posición, campeona panamericana, Arleny Sierra. Ganó Dairon, 12.94. Paro largo. Ya suelta el implemento, va volando y vamos a tener récord olímpico. Le tira, saca un batazo largo por la banda del Excel. La bola se va elevando y maestro, póngale música, maestro, sabroso, bótala Linares, bótala 1000 veces. Ahora es cuando era. El clase batazo. Muchas felicidades a todos nuestros colegas de Radio Rebelde. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. Buenas noches, Pavel. Nos sumamos, claro está, a la felicitación a nuestros colegas de Radio Rebelde. Y Giselle, seguimos recibiendo buenas noticias, prometedoras noticias de nuestros centros de investigación. El vicepresidente del Grupo Empresarial BioCuba Pharma, Eulogio Pimentel, junto a directivos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 6GB y también los laboratorios AICA, evaluaron la marcha de la producción a gran escala del candidato vacunal anti-COVID Abdala. Y es que esa institución ostenta una experiencia de más de 20 años en la producción de medicamentos. La buena noticia es que la fabricación de este candidato vacunal cubano contra la COVID-19 transcurre a buen ritmo y en un ambiente de buenas prácticas. En la empresa líder de inyectables y colirios del país, Laboratorios AICA, tiene lugar sin contratiempos la producción ampliada del candidato vacunal Abdala para el inicio de sus ensayos clínicos fase 3 en el mes de marzo. Es este el segundo fármaco anti-COVID-19 que se posiciona con volúmenes a gran escala industrial. Se ha demostrado que en los programas de inmunizaciones en Cuba tenemos la autosuficiencia de generar más del 70% de las vacunas que utilizamos. Y esa misma infraestructura, y sobre todo la infraestructura de equipamiento, es minúsculo comparado con los capital humano que tenemos, con el saber hacer de nuestros tecnólogos, nuestros operarios, nuestros ingenieros, que da garantía. Un sistema de producción integrado entre el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, CIGB, y esta empresa ha garantizado cada lote del fármaco desde la realización de los primeros ensayos clínicos en la ciudad de Santiago de Cuba. Estamos preparando el equipo nuestro de clínica, el equipo médico que desarrolla el protocolo clínico para el fase 3, está ahora mismo en Santiago de Cuba, donde se están identificando los vacunatorios donde vamos a trabajar el fase 3, tanto en Santiago de Cuba, municipio, como en el municipio de Guantánamo. Es un reto porque por primera vez se va a hacer un estudio de eficacia, pero los santiagueros y los guantanameros nos están apoyando y además confiamos en que va a ser todo un éxito el protocolo. Con capacidades industriales instaladas de 46 millones de bulbos para fabricar los casi 200 medicamentos de su cartera de productos y con una inversión en curso de 2 nuevas líneas para llegar a los 90 millones en los próximos meses, AICA prioriza hoy una de sus más novedosas incursiones productivas. Capacidad no es el problema. Tecnología no es el problema, recursos humanos preparados y listos y entrenados no son un problema, así que confiamos plenamente en que esta sociedad con el 6GB tiene plena garantía de crecimiento en un futuro inmediato.
La cadena de frío resulta uno de los temas contemplados por Biocuba Pharma para su traslado desde la capital y hasta el oriente del país. Es una formulación bastante noble y sencilla y que en otras proteínas y en otras vacunas ha demostrado una estabilidad plena cuando se transporta entre 2 y 8 grados Celsius, que es una temperatura de refrigeración común. En Cuba hay más de 200 medicamentos que se transportan a lo largo de todo el país por nuestra transitaria ENCOME, que circulan bajo esa cadena de frío. Por lo tanto, no representa ningún desafío para la infraestructura existente a nivel de país y de Biocuba Pharma, no solo poderlo transportar, sino también almacenar en los hospitales, en los vacunatorios, donde existen dispositivos de almacenamiento de corto y de largo término que están calificados y validados para poder manejar esa cadena de frío. Una empresa con altos estándares internacionales de calidad garantiza hoy las dosis necesarias para la fase 3 de Abdala, un impulso más a los planes de inmunización, una noticia alentadora para la familia cubana, esa que no debe descuidar ninguna medida de protección hasta recibir la vacuna. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Cuba se mantiene bajo un régimen de aisladas lluvias y poco cambio en las temperaturas. Y es que nos mantenemos bajo la débil influencia de las altas presiones. Observen en las imágenes de satélite que predomina poca nubosidad en general, principalmente en horas de la madrugada y la mañana. Y solo se incrementan los nublados hacia zonas del interior y sur de gran parte de nuestro país, con aislados chubascos y lluvias. Y así se van a mantener las condiciones durante el día de mañana. Estará amaneciendo con cielos parcialmente nublados en zonas de la costa norte, oriental y central, con aislados chubascos y lluvias, y también amanecerá con poca nubosidad en la parte occidental y hacia zonas del interior y sur de las regiones central y oriental. Por la tarde estará parcialmente nublado y se nublarán algunas localidades del interior y sur con aislados chubascos y lluvias. Y en cuanto a las temperaturas mínimas, en esta próxima madrugada estarán entre 19 y 21 grados Celsius, pueden ser superiores en localidades costeras y de la región oriental, y el día será nuevamente cálido con temperaturas máximas entre 29 y 31 grados Celsius, llegará a 32 y 33 grados Celsius en el sur oriental. Los vientos soplarán del nordeste en el occidente y centro del país y del nordeste al este en la región oriental, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, con brisas en la costa sur. Habrá oleaje en la costa norte oriental que se incrementará a marejadas desde la mañana, oleaje desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí y poco oleaje en el resto de nuestros litorales. Y para los próximos 3 días se pronostica poca variación en las condiciones del tiempo. Influirá sobre nuestro país, continuará influyendo una masa de aire seca y estable, por eso se producirán solo aislados chubascos y lluvias en las regiones central y oriental, más seco en el occidente del país, y las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación, máximas de 30 y hasta 32 grados Celsius en el oriente del país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Feliz día también para usted, doctora. El 24 de febrero de 1895 se reinició en Cuba la lucha contra el colonialismo español, una guerra necesaria para el logro de la independencia de nuestro país. Ese día los cubanos se lanzaron a un nuevo periodo bélico, continuidad de lo iniciado en 1868. La gesta del 95 abriría a la humanidad una república trabajadora, como proclamó el manifiesto de Montecristi, pero la intervención estadounidense frustró la victoria. En el documento redactado por José Martí y suscrito por Máximo Gómez, quedó plasmada la proyección latinoamericanista y de evidente signo antiimperialista de la Guerra de Cuba. 24 de febrero, aniversario 126 del Grito de Independencia. Este día de 1895, en varios puntos de Cuba, se levantaron patriotas en la segunda etapa de la guerra contra el colonialismo español. Momento definitorio para la libertad, continuación de la guerra del 68, revolución para todos los tiempos. La guerra como tal se libra contra un poder colonial que ya está en decadencia, España, pero es fundamentalmente, como dice en la carta Manuel Mercado, de evitar a tiempo que los Estados Unidos se extiendan por las Antillas con esa fuerza más. Es evitar no ya un colonialismo de antiguo estilo, sino justamente
el mundo imperial que está surgiendo no para el siglo XIX, sino para el siglo XX. Martí, líder indiscutible de aquella contienda, contó con el apoyo incondicional de la clase obrera, fundamentalmente los tabaqueros, que constituirían el sostén del patriotismo y un contribuyente firme y constante de las arcas del Partido Revolucionario Cubano, fundado por él como instrumento para lograr la unidad y la organización de la élite emancipadora dentro y fuera del país. Entra como factor fundamental la organización, el pensamiento, las ideas de José Martí sobre qué república queremos, sobre cuál es el papel de esa república hacia su interior, es decir, hacia los hombres y mujeres que componen el pueblo de Cuba, con todos y para el bien de todos. Y al mismo tiempo es una guerra también con respecto a el destino de América Latina. Es también la guerra por nuestra América. La guerra que se inicia el 24 de febrero es para pensar, hacer y construir una Cuba libre e independiente, pero sobre todo llena de valores internos. El 24 de febrero es día de recordación de la gesta emancipadora de los hijos de esta isla, que jamás dejarán caer sus banderas de libertad y decoro. Evelix Tamilet, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Para millones de cubanos, el proceso de elaboración y búsqueda de consensos durante el proceso de reforma constitucional tuvo un alto significado. Cuando se cumplen 2 años del referendo popular del 24 de febrero de 2019, el secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Homero Acosta Álvarez, brindó declaraciones a este noticiero. El 24 de febrero de 2019, millones de cubanas y cubanos asistimos al llamado para refrendar el documento político-jurídico más importante de la nación. Durante cerca de 3 meses, desarrollamos una consulta popular y la Asamblea Nacional tomó en cuenta las opiniones y formulaciones que libremente se vertieron a través de todo el país. Nacía entonces el fruto de muchos pensamientos y deseos cuajados en esa, la más importante disposición jurídica. Los juristas ha sido una aspiración en la historia de que sus obras siempre sean perfectas. No se ha logrado nunca. La perfección en la obra humana es imposible. Esta tampoco lo es. No están todos los detalles que tal vez determinados sectores quisieron. Yo creo que hemos llegado a una obra muy digna, porque no es la obra de nadie en particular, es la obra de muchos. No podía esta nueva constitución ser fruto de un pensamiento renovador que desechara el pasado, pues este ha sido un país que como ningún otro ha pensado y escrito constituciones incluso en plena lucha. En ese preámbulo que recoge la Constitución con tanta claridad, están ahí todo el decursar de la historia revolucionaria de Cuba, desde los aborígenes, desde aquellos negros esclavos que fueron desarraigados y explotados y que se alzaron contra sus amos, de aquellos que tomaron machete en mano la vía de la independencia y la soberanía de la patria, aquellos que guiados por Martí, también en 1895, se lanzaron en el reinicio de la guerra por la independencia, también con constituciones en las manos. Y están también todo ese periodo republicano en que las voces más revolucionarias se enfrentaron al amo yanqui, a esa neocolonia que se impuso con motivo de la Constitución de 1901, a las dictaduras de su momento, y también refleja el devenir y el desarrollo de la Revolución Cubana. Siendo la norma jurídica más importante, dicta reglas para todos, pero ella sola no basta. Para hacerla más efectiva y concreta, se necesita mucho más. Esta Constitución lleva 2 años, apenas no llega a 2 años de vigencia, y casi en un año ha estado en una situación prácticamente de excepcionalidad con motivo de la pandemia. Aún así, la Constitución está vigente, rige, es una letra viva, y aún así se han implementado normas que la complementan, lo cual da la medida de cuánto todavía nos falta por hacer. No solo en el ámbito del despliegue normativo que requiere la Constitución, sino también en cambiar esos sentimientos y en esas mentalidades que no se transforman de un día para otro solo porque hay un texto.
En las palabras del general de ejército, el día de la proclamación de la Constitución, dijo algo muy importante. Cuba demuestra, mediante mecanismos democráticos y de participación, cómo se puede construir el socialismo desde la perspectiva del principio de la autodeterminación de los pueblos. Ese planteamiento se acoge cuando uno ve la construcción, cómo se ha elaborado esa Constitución. En primer lugar, porque no es la reunión de unos notables, no es un grupo de personas que se han reunido para hablar y definir cómo se construye una sociedad, sino que esto se ha construido con la participación soberana de todo el pueblo, en primer lugar en un mecanismo de consulta popular. Es muy difícil encontrarlo en la historia constitucional mundial, muy poco. Y segundo, se ha llevado a referendo en el que han ejercido el voto millones de cubanos. Y si entendemos que de ese voto que se ejerció un día como hoy, hace 2 años, la inmensa mayoría de los que ejercieron el voto votaron por ella, entonces entendemos que es la mayoría del pueblo cubano la que, expresando su voluntad en ese acto frente a la urna, en ese acto en el cual solo con su conciencia, solo con su deseo, en ese principio de secretividad, ha manifestado mayoritariamente cuáles son sus deseos, cuáles son sus aspiraciones. Respetamos los que incluso dijeron que no, pero esos que dijeron que no tienen que respetar a una inmensa mayoría, abrumadora mayoría, que reflejó y hizo suya esta Constitución. Eso es lo que define la democracia. Historia fraguada en documento vivo, dictados de conducta para todos, límites y marcos para actuar, derechos y garantías. 2 años atrás la mayoría dijimos sí. Es nuestra también la misión de asumirla y protegerla. Humberto López, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La provincia de Granma celebró el acto nacional por el Día del Trabajador de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica. Aún en medio de la pandemia, ese territorio fortaleció la red de radio y televisión, expandió la tecnología 4G e instaló más de 6.700 nuevas líneas de teléfonos fijos. El aniversario 126. Granma sobresale en el sector de las comunicaciones en el país por los resultados que alcanzan en el último año las empresas de las comunicaciones, la informática y la electrónica. El territorio oriental sostiene más de un centenar de transmisores, de ellos 21 de tecnología digital, por lo que casi el 100% de los granmenses logra tener el servicio de radio y televisión, aún en las llamadas zonas de silencio o en sitios intrincados de la Sierra Maestra. La empresa de telecomunicaciones expande a varias cabeceras municipales. La tecnología 4G instaló más de 6.700 nuevas líneas de teléfonos fijos, comercializó alrededor de 67.000 líneas móviles y más de 2.500 servicios de Nauta Hogar, además de llevar la conectividad a más de un centenar de entidades del comercio y la gastronomía para introducir paulatinamente el pago por POS. Todo el empeño fue reconocido en el Parque Museo Ñico López de Bayamo, donde se otorgó la distinción Mario Muñoz a quienes permanecen desde hace más de 20 años en el sector. El primer secretario del partido en Granma, Federico Hernández, felicitó a todos los trabajadores del sector que demuestran diariamente su compromiso con la revolución y junto al gobernador de la provincia, Francisco Escribano, entregaron un reconocimiento a los comunicadores. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Hoy toda Cuba celebra el aniversario 126 del reinicio de la lucha por la independencia y el homenaje también llega desde las artes. La figura de nuestro héroe nacional fue el motivo de principal inspiración para los creadores en esta jornada. Una plaza tomada por artistas cubanos de todas las generaciones resultó la entrada del Ministerio de Cultura. La calle fue el escenario de la cantata por la patria y la acción plástica Resurrección. Decidí venir porque este es mi país, esta es mi patria. Y aquí es donde tengo que estar. Es un momento de mucha responsabilidad, pero también hay un sentimiento, ¿no? Patriótico, de amor
por nuestra Cuba, porque Martí siempre lo expresa en sus palabras, el amor, ¿no?, que siente hacia nuestra isla, hacia nuestra tierra. Y los artistas que estamos aquí todos compartimos, pienso, ese sentir. La maestra Digna Guerra, con el Coro Nacional de Cuba, abrió la jornada de celebración nacional. La poesía, el canto coral, el repentismo, las artes visuales confluyeron en ese espacio habanero. 24 de febrero, cuánta lucha, cuánta gloria, Martí vuelve de la historia entre el papel y el tintero. El homenaje a Martí, a su ideario soberano e independentista, convocó a reconocidos y a noveles, a premios nacionales y artistas emergentes. La verja del Ministerio de Cultura se convirtió en lienzo para la creación. Y para mí es muy importante, como artista joven creadora, venir a representarlo aquí para alzar mi voz como joven estudiante de arte y poder rendirle el tributo que merece. También como joven cubana, como joven estudiante universitaria, también me siento más que identificada con el proceso cultural que está viviendo el país en este momento de reafirmación cultural, porque un país es la cultura que posee, es la identidad cultural que posea, y en estos tiempos necesitamos reafirmar nuestra identidad cubana, nuestra identidad como artistas cubanos. La Cuba geográfica y virtual, desde la cultura, recordó la fecha patria y reverenció al apóstol. Su mensaje se multiplica en un contexto complejo de pandemia, mientras se construye el proyecto de nación, martiano y universal, con todos y para el bien de todos. William Capote, Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La historia de Cuba y la identidad de su pueblo encuentran reflejo en la obra cultural y desde la música también se ha contado y cantado a la nación. Recordando las glorias pasadas. Heredera de las tradiciones de lucha, la música cubana ha contado en versos, acordes, melodías, los más altos valores de la nación. Moribundos de dicha y amor. Son sus intérpretes y compositores expresión de un sentido de pertenencia con el devenir histórico cubano, desde aquella marcha patriótica entonada en 1868 y devenida himno nacional. El artista es revolucionario por esencia. Un compositor es un transgresor. Ahora, cuando esas ideas se usan para destruir, entonces ya deja de ser interesante lo que nace. Ya ese compromiso que rompe el artista con la sociedad destruye al propio artista que hace eso. ¿Cuántas cosas no se han ensayado contra la cultura cubana, contra el arte cubano? Y sin embargo el arte cubano ha salido fortalecido de ahí. Hemos caminado y hemos desbrozado de las malas hierbas. La defensa de la identidad nacional y los ritmos tradicionales resultan esenciales en el quehacer de los músicos cubanos, integrados en su mayoría en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Yo creo que son tiempos donde los discursos han cambiado y han evolucionado, pero la identidad es una cosa que viene con la tradición de generación en generación, y eso se ha transmitido no solamente a nuestra generación. Yo pienso que va a seguir y va a seguir y va a seguir, aunque la música se modernice, los códigos estéticos que definen nuestra música están en la música contemporánea. El talento, originalidad y sinceridad de los intérpretes de los más diversos géneros de la música cubana hacen de esta manifestación una genuina defensora de la historia e identidad de la nación. Creo que lo que nos identifica a cada uno es de donde venimos. Yo vengo de Guantánamo y de allá tengo el changüí, tengo el lengón, tengo el kiribá. Y esa es mi expresión cultural de mi barrio, de mi gente, de mi calle. Y hay un detalle sincero que habla desde la obra de uno en defensa de esa experiencia personal. Y es, creo que lo que mejor identifica y hace único al artista.
voz ardiente. Roxana Romero Rodríguez y Dayana Natasha Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así me despido. Tenga usted muy buenas noches. El Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19 continuó este miércoles el examen de la situación epidemiológica del país en una jornada en la que se reportaron 699 casos de la enfermedad, 4 fallecidos y 924 altas médicas. La reunión estuvo encabezada por el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Cuba mantiene una situación muy compleja en el enfrentamiento a la epidemia de COVID-19. Sin embargo, al cierre del martes, varios indicadores mostraron cifras más favorables que en la jornada anterior. Decrece el reporte de casos positivos en un 16,4%, o sea, 137 menos, y la dispersión por municipio en un 12,6, 11 menos. Con 699 casos positivos en el día, de ellos fueron 685 autóctonos y 14 importados. Decrecen los casos activos en un 4,7%, o sea, 229 menos, y se mantienen ingresados 4.629, el 9,8% de los pacientes, de los cuales los pacientes confirmados. Se informan 924 altas, disminuyeron los pacientes críticos. Tenemos 32 que se le da seguimiento, disminuyeron 2, y hay graves a los que se le da seguimiento 24, que disminuye en 8. Aunque volvió a registrar el número más elevado de positivos del país en el día, La Habana vio decrecer en 85 los casos activos en su territorio. El gobernador Reinaldo García Zapata informó que se implementa un grupo de medidas encaminadas a perfeccionar el trabajo del sistema de salud en los 15 municipios. Se elaboró un plan de medidas que contempla 22 nuevas medidas en el orden de la salud pública que tienen que ver con aquellas cosas que incluso se han estado analizando acá, impactando fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la eficiencia de la pesquisa, en el control de los focos, que ahí realmente nosotros tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos, la eficacia hospitalaria, fundamentalmente en las terapias intensivas y en el manejo de los casos, o sea, cómo derivar los casos, hacia dónde los debemos derivar, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los protocolos. Aislar a los contactos de confirmados y sospechosos continúa siendo el principal desafío. Seguimos dándole el tratamiento de los contactos a partir de las 826 capacidades que tenemos, y hoy debemos completar todas esas capacidades a partir de los 4 municipios en los cuales estamos aislando pacientes. Ayer evaluamos cómo seguir creciendo las capacidades para contacto, y el Consejo de Defensa ya tiene identificado que pueden llegar a 1.500 con la posibilidad de seguir creciendo. Por lo tanto, seguir identificando y creando capacidades para aislar a todos los contactos que no tengan condiciones para hacerlo en su casa, empezando por los contactos de primer orden y los que tengan, por supuesto, vulnerabilidades, y aquellos que no puedan ir a las instituciones, poder rectificar el protocolo que nos permitan después extenderlo y validarlo para el resto de las provincias a partir de que podamos pasar a la nueva normalidad. En ese sentido, se reiteró la necesidad de fortalecer el trabajo en la atención primaria de salud. Los médicos de la familia no se pueden tocar para otra tarea, y tenemos que garantizar el funcionamiento de la red de servicios COVID con profesionales de las instituciones de atención secundaria y terciaria y contingentes que tenemos dispuestos en otras provincias que tienen una mayor cobertura de médicos y de enfermeras para proteger los consultorios. Porque si hoy movemos el médico, dentro de una semana lo volvemos a mover, y de igual manera la enfermera, ni hay estabilidad, ni hay un buen funcionamiento, ni para la COVID, ni para el resto de los programas, incluyendo el materno infantil. En el encuentro, las otras provincias que más contagios se reportaron en la jornada informaron sobre las acciones que acometen para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Entre ellas, Granma, uno de los territorios que mantuvo durante meses un efectivo control de la enfermedad. Con la incorporación de los estudiantes y de los profes, ya estamos recibiendo la cosecha de la pesquisa, que todavía no está como queremos. Lo que sí está claro es que no ha quedado nadie que haya que ingresarse con oportunidad. Y cerrado vayamos para
dar el golpe más importante, que es donde se nos está enredando la pandemia. El Grupo Temporal de Trabajo reconoció la labor realizada en Guantánamo, provincia que durante semanas mantuvo la tasa de incidencia más elevada del país y que ha logrado disminuir el número de positivos y casos activos. El primer ministro Manuel Marrero Cruz llamó a que las cifras del día no nos lleven a bajar la percepción de riesgo en el combate contra el SARS-CoV-2. Hemos bajado en territorios los más complejos, La Habana, Santiago, Guantánamo. Eso no puede transmitirse de que ya llegamos al tope. Todo lo contrario, este es el momento de arreciar las medidas, incluyendo en las instituciones, como decía el presidente, porque siempre el evento de una institución nos genera mucho más casos. Trabajar para consolidar los resultados de la jornada y lograr que se conviertan en una tendencia irreversible que nos lleve a escenarios más favorables en la evolución de la epidemia deviene hoy prioridad. Conseguirlo depende de todos. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El 24 de febrero de 2015 fueron condecorados con el título de Héroes de la República de Cuba y la Orden Playa Girón los 5 cubanos luchadores antiterroristas quienes cumplieron injustas condenas en los Estados Unidos. Héroes de estos tiempos, defensores de las ideas de José Martí, el apóstol de nuestra independencia. Talía González rememora ese momento en el reporte de cierre de nuestra emisión. Reafirmando la sentencia de Fidel de que se mantendría la lucha del pueblo de Cuba por el regreso a la patria de los 5 héroes cubanos, el general de ejército Raúl Castro Ruz concluía con estas palabras en la primera conferencia nacional del partido, donde se llegaron a acuerdos trascendentales para la revolución y el socialismo en Cuba. El rumbo ya ha sido trazado. Avancemos pues con la misma decisión, la firmeza ideológica, el valor y la serenidad demostrada en más de 13 años de injusta prisión por nuestros 5 héroes, por cuya libertad nunca dejaremos de luchar, y a quienes hacemos llegar el saludo fraternal de los comunistas y de todo el pueblo cubano. Muchas gracias. Y en este mismo escenario del Palacio de Convenciones de La Habana, un 24 de febrero de 2015, a pocos meses del regreso a suelo patrio, un héroe de la revolución colocaba en sus pechos, como lo haría Fidel, el alto reconocimiento de héroes de la República de Cuba a estos 5 cubanos luchadores contra el terrorismo. José Martí, alma de aquel levantamiento nacional del 24 de febrero de 1895, sentenció que la capacidad para ser héroe se mide por el respeto que se tributa a quienes lo han sido. Por ello, en un día como hoy, nuestro primer pensamiento es de gratitud y fidelidad hacia todos los que a lo largo de la historia, con su sacrificio, han hecho posible que vivamos en una Cuba socialista, revolucionaria y victoriosa, conscientes de que corresponde a nuestra generación y a las que nos siguen defender la continuidad de esta obra, los sueños y los ideales de nuestros libertadores. En este día en el que la patria rinde tributo a quienes no dejaron caer la bandera de la lucha, lo que tanta sangre había costado por la independencia y la soberanía de la nación, siguen siendo referente para los héroes de estos tiempos. Ante los retos y peligros a los que se sigue enfrentando Cuba, reflexionaba entonces Gerardo. Hay y habrá muchas maneras de defender a Cuba, y Cuba necesitará siempre de hijos leales que velen por ella. Es por eso que nos alienta saber que en el seno de este pueblo revolucionario hay muchos 5 dispuestos a sacrificarlo todo por su patria. Hoy es un día de remembranzas históricas a los héroes y heroínas que han dedicado sus vidas a la defensa de la patria y también de reflexión de los que viven en la lucha cotidiana del pueblo, de los desafíos de la economía y la sociedad. En las victorias ganadas con inteligencia y sacrificio, pero sobre todas las cosas con la certeza de que ahora más que nunca se necesita la unidad de la nación. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y en esta fecha gloriosa para nuestro país finaliza la emisión estelar. Muchísimas gracias por preferirnos para informarse. Nuestro noticiero, Giselle, hace suya la convocatoria a artistas profesionales y aficionados, a estudiantes de arte, a instructores y promotores y a todos los que defendemos la cultura como espada y escudo de la nación, a desde sus casas y balcones entonar a las 9 las notas de nuestro himno de Bayamo. Buenas noches. Canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores.